Buenos días, como bien han dicho, soy Laura Pérez Citores del Complejo Asistencial de Palencia y os voy a presentar nuestro estudio sobre las tasas de erradicación del Helicobacter pylori guiado por antibiograma. Como todos sabéis, se trata de la infección bacteriana crónica más frecuente a nivel mundial, afectando al 50% de la población y en países en vías de desarrollo incluso hasta el 80%. Es una infección con importantes implicaciones en enfermedades digestivas como la úlcera péptica, el cáncer gástrico, el linfoma MALT o la gastritis crónica. En los últimos años se ha visto en España, con los últimos estudios, que se estaban obteniendo unas tasas de erradicación bajas, inferiores al 80%, con unas tasas de resistencia antibiótica muy altas, sobre todo a la claritromicina y al levofloxacino, que son las terapias utilizadas en la terapia clásica. Todo ello ha dado lugar a que el año pasado, en mayo del 2016, se publicase la cuarta conferencia de consenso sobre el tratamiento, pasando a ser terapia de primera línea de tratamiento empírico la cuádruple concomitante sin bismuto, y también con un cambio en los objetivos de erradicación, pasando del 80 al 90%. Aquí os traigo un estudio realizado, es una revisión bibliográfica de todos los estudios publicados en España entre 2007 y 2012, en el que analizan la eficacia de la triple terapia y las tasas de resistencia a claritromicina, obteniendo una tasa media de erradicación del 70,8% y en función de la duración del tratamiento, para 7 días el 68,8% y para 10 días el 71,7%. con unas tasas de resistencia a la claritromicina del 18,3%. Estos son los cuadros de este estudio. En el de arriba se ve que las tasas de erradicación en la mayoría de los estudios se encuentran por debajo del 70% o alrededor del 70%, y en la tabla de abajo las tasas de resistencia a la claritromicina en la mayoría de los estudios por encima del 15%. En nuestro estudio, el objetivo principal es determinar las tasas de erradicación del Helicobacter pylori en los pacientes tratados con antibiograma tras obtención de una muestra de mucosa gástrica por gastroscopia, y como objetivo secundario analizar las tasas de resistencia antibiótica en nuestro medio. Se trata de un estudio analítico retrospectivo de los pacientes tratados con triple terapia en función del resultado del antibiograma por la muestra de gastroscopia. En la mayoría de los pacientes se utilizó la terapia OCA durante 10-14 días y en aquellos pacientes con resistencias en función del antibiograma. Para la confirmación de la erradicación se utilizó el antígeno en heces, y en los pacientes que por algún motivo necesitaban repetir la gastroscopia con una nueva muestra de mucosa gástrica, habiendo suspendido el tratamiento con IVPs y con antibióticos. Para la obtención de los datos se utilizó la base de datos de endoscopias y de microbiología y la historia clínica electrónica para determinar cuál había sido el tratamiento antibiótico que había recibido cada paciente. La población de estudio fueron todos aquellos pacientes con una gastroscopia por cualquier indicación, en los cuales, bien por indicación en la petición o por los hallazgos encontrados en la gastroscopia, se tomó una muestra para determinar la infección por Helicobacter pylori. Se cogieron todos los pacientes que habían dado positivo desde enero de 2015 hasta diciembre de 2015 y se utilizó una técnica de muestreo de casos consecutivos. Para la obtención y el procesamiento de las muestras, la muestra de mucosa gástrica se enviaba al laboratorio en suero fisiológico y ahí se realiza el cultivo en dos placas de cultivo diferentes, una de Columbia sangre de carnero y otra selectiva para Helicobacter pylori. Y en todas las muestras además se realizó el test de ureasa. Respecto a las resistencias antibióticas se utilizaron los criterios EUCAST y se determinó la resistencia a amoxicilina, claritromicina, levofloxacino y doxiciclina. Y en aquellos pacientes que presentaban resistencia a alguno de estos 4 antibióticos se testó también el metronidazol. Como criterios de inclusión se utilizaron todos aquellos pacientes diagnosticados en 2015 que hubiesen dado positivo a Helicobacter pylori en el cultivo con un antibiograma positivo y que hubiesen comprobado la erradicación, bien por antígeno fecal o por nueva gastroscopia, y se excluyeron los que no lo habían comprobado. De 447 pacientes en los que salió positivo el cultivo y antibiograma, se excluyeron 88 por falta de comprobación
y de los 359 restantes obtuvimos una erradicación en 288, que supone un 80,22%. Este es un algoritmo en el que se ve que en 288 erradicados, que supone un 80,22%, y en 71 había persistencia de la infección. Respecto a las tasas de resistencia a antibióticas, a la claritromicina se obtuvo una resistencia del 21,9%, al levofloxacino 23,4%, amoxicilina y a claritromicina inferior al 1% y metronidazol, que solo se hizo en aquellos en los que tenían resistencia a alguno de los previos, de un 35,9%. Analizando los resultados en función de las tasas de erradicación, en función de si tenían resistencias o no, encontramos que los pacientes sin ninguna resistencia tenían una tasa de erradicación del 82,1% y en pacientes con una o más resistencias del 78,7%. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. En cambio, al analizarlo en función del número de resistencias, sí que se encontraron diferencias. Los pacientes con una resistencia tenían tasas de erradicación altas del 88,7%, con resistencias a 2 fármacos del 69,5%, y en pacientes que tenían resistencias a 3 de los antibióticos, una tasa de erradicación solo del 50%. También decir que en aquellos pacientes con únicamente resistencia a la claritromicina se obtuvieron tasas de erradicación bastante altas del 87,9% y en los que presentaban solo resistencia al levofloxacino del 88,9%. Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, se trata de un estudio retrospectivo por intención de tratar. No se pudo determinar si aquellos pacientes en los que había persistencia del antígeno habían realizado el tratamiento, porque no se valoró la adherencia, y tampoco se recogieron a los pacientes con tratamientos previos, que esto puede provocar que haya peores tasas de erradicación. Y como conclusiones, para finalizar, decir que el cultivo y antibiograma de Helicobacter pylori es una técnica sencilla, barata y con buenos resultados. En nuestro estudio utilizamos tasas de erradicación ligeramente superiores al 80%, pero estos datos pueden estar infraestimados, como he dicho, al no poder valorar la adherencia terapéutica. También decir que, debido a los últimos estudios y en nuestro medio en concreto, debido a las altas tasas de resistencia a claritromicina y a levofloxacino, es importante determinar cuáles son los pacientes que presentan estas resistencias, porque haciendo el tratamiento guiado por antibiograma se han visto unas tasas de erradicación muy buenas. Y también decir que en pacientes con 2 o más resistencias a los antibióticos, a pesar de realizar un tratamiento guiado por antibiograma, se han obtenido unas tasas bajas, y esto puede ser debido a que las resistencias in vivo sean superiores a las resistencias in vitro, y estos pacientes poder beneficiarse de un tratamiento con cuádruple terapia. Y nada más.